Bienvenidos a un nuevo episodio de Medio Ambiente por France 24. Ecuador vivió uno de los peores derrames de petróleo que ha habido en el país en décadas. El 13 de marzo se rompió una de las tuberías del sistema de oleoductos transecuatoriano, conocido como SOTE por sus siglas. Y miles de barriles se dispersaron primero por el sector de El Vergel, en la provincia costera de Esmeraldas. Luego el petróleo alcanzó los ríos y llegó hasta el Océano Pacífico. El gobierno declaró emergencia ambiental en la provincia. Pero a pesar de la urgencia, la información oficial ha sido contradictoria en cuanto a las causas y a la magnitud del derrame. La ministra de Energía, Inés Manzano, dijo que la tubería se rompió por un acto de sabotaje, pero la empresa pública Petroecuador, que administra el oleoducto, sostiene que fue por un deslizamiento de tierra. Del otro lado, la ministra de Energía habló de 3.800 barriles derramados. Luego, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos apuntó a que serían más de 25.000. EP Petroecuador informó que se implementaron diques de contención y barreras en la zona de Viche e identificó que hubo 25.116 barriles derramados en 80 kilómetros afectados. Y después de casi 2 semanas sin publicar la cifra, el 25 de marzo Petroecuador confirmó que se derramaron 25.116 barriles. El volumen derramado el 13 de marzo por la rotura del oleoducto es de 25.116 barriles, que fueron notificados a la Agencia de Regulación y Control de los Hidrocarburos. Solicitamos una entrevista con la compañía petrolera y nos contactaron con su jefe de Seguridad, Salud y Ambiente, con la aclaración de que él hablaría exclusivamente de las acciones que han hecho para contener el derrame. Esto fue lo que dijo. El plan de contingencias ha sido la colocación de diques, barreras de contención, barreras absorbentes. También en el área marítima hemos desplegado tanques, ¿sí?, para el tema de la contención. Entonces, tenemos diferentes puntos de control, desde el punto cero a través de los diferentes ríos, que nos ha permitido ir conteniendo secuencialmente el avance del crudo. Y en la parte de costa, en cambio, ha sido la activación del plan zonal de contingencias que tenemos acá en el... Para hablar de contención, se necesita conocer cuánto petróleo se derramó y ahí es determinante el tiempo que tardaron en frenar el paso del crudo. El gerente de la petrolera, Roberto Concha, le dijo a medios locales que las válvulas las comenzaron a cerrar 15 minutos después de recibir la primera alerta de que había menor flujo. Pero el petróleo tardó entre 1 hora y 1 hora y media más en dejar de correr por la tubería. En estas situaciones, cada minuto cuenta, como nos explicó Ronnie Parra, director del Instituto de Investigaciones Hidrocarburíferas de la Universidad Central. Él sostiene que hubo falta de transparencia ante la demora de la publicación de los datos. Mira, toda esta infraestructura es muy sensible, ¿no es cierto? Y la industria petrolera es una industria madura y gran parte del sistema se lo tiene automatizado. Como tú dices, o bien dices, por una caída o por una alerta de caída de presión, se puede cerrar las válvulas, principalmente las de seguridad, y luego parar el bombeo para mirar qué ha pasado y luego hacer el recorrido ya in situ, ¿no es cierto? Y mirar la dimensión del derrame. Pero esto no es tan mecánico. Tengamos en cuenta que es una infraestructura que está bombeando aproximadamente 350.000 barriles por día, que es la capacidad del oleoducto. Entonces, si bien podemos tener una alerta, se puede tener una alerta que hay una caída de presión, pues no puedes identificar qué es un derrame, ¿no es cierto? Y en qué punto es exactamente. En ese tiempo de cierre de válvulas y de parada de bombeo, mientras más se tarden en reaccionar, ¿no es cierto?, en tomar las medidas, si hay una ruptura de un oleoducto, pues en ese tiempo estaremos derramando hidrocarburo. Mientras más tardemos, más hidrocarburo o se va a derramar, ¿no es cierto? Hablemos ahora de las consecuencias, porque el petróleo contaminó la fuente de agua que abastece a más de 500.000 personas en Ecuador. El crudo primero llegó hasta el estero Caple, luego alcanzó el río homónimo y se expandió por el río Viche y el río Esmeraldas. Este último desemboca en el Pacífico, por lo que el océano también quedó contaminado. De hecho, el gobierno ordenó el cierre de 3 playas, Las Palmas, Las Piedras y Camarones, ubicadas en el cantón Esmeraldas, y están limpiando otras 4 más, incluida la turística Tonsupa. Además, hay trabajos conjuntos entre Petroecuador y la colombiana Ecopetrol para monitorear si la mancha negra llega al país vecino.
Desde la ONG Acción Ecológica afirman que las consecuencias demuestran que la compañía no actuó a tiempo. Lamentablemente, lo que se ha visto en el caso del derrame de Esmeraldas es de que las medidas de contención no fueron oportunas, que se tardaron mucho y que por eso es que tenemos la consecuencia de que llegó hasta el mar el derrame. Porque nosotros tenemos algunas personas con las que trabajamos localmente y no tenemos el testimonio de una persona que fue, porque el derrame ocurre el 13 de marzo. Más o menos la gente local dice que a las 5:45 de la tarde escuchó ruido y fueron, y era el deslave y era la rotura del oleoducto. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, estuvo esta persona en el sitio del derrame y el derrame no pasaba todavía al río Biche. O sea, le pudieron haber contenido ahí, si es que hubieran trabajado toda la noche, si es que hubieran si es que hubieran tenido primero todos los equipos y materiales disponibles, como debe ser, si hubieran tenido el personal capacitado y disponible, como debe ser. Eso parece que no hubo y que por eso es que se alcanzó las dimensiones que alcanzó el derrame. Vemos entonces que la ONG defiende que Petroecuador se demoró varias horas en contener la mancha de petróleo y fue por esto que el crudo llegó hasta los ríos y el océano. Una versión que la compañía desmiente, pues afirman que actuaron en cuestión de minutos. Bueno, el primero, esto ocurrió en una ladera, ¿sí? Que estaba cerca del cuerpo hídrico. Nosotros desplegamos los equipos inmediatamente y se comenzaron a construir los diques, la colocación de barreras. Sin embargo, el tiempo de viaje es el que afectó que llegue esta cantidad de hidrocarburos. Se ha contenido más del 50% del hidrocarburo que salió y en las orillas tenemos otra parte que estamos recolectando al momento, ¿sí? Entonces, las acciones de contingencia se desarrollaron inmediatamente. Sin embargo, la cantidad de hidrocarburo también pasó por el tema de las lluvias, porque está lloviendo bastante y esto afecta a la colocación de puntos. Otra de las consecuencias es que el petróleo llegó a un área protegida de manglares. El Ministerio de Ambiente ecuatoriano confirmó que hay crudo dentro del refugio de vida silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas y pidió más barreras de contención para detener el crudo. Actualmente hay 2 dentro del lugar, aunque Pablo Pérez sostiene que estas barreras podrían ser contraproducentes. De otro lado, Acción Ecológica explica por qué toda esta situación puede ser devastadora para el medio ambiente. Normalmente cuando ocurre un derrame en un cuerpo de agua, en un río, por ejemplo, este petróleo, que como digo es una mezcla de hidrocarburos, hay algunos hidrocarburos que se evaporan, que son livianos, y estos se evaporan, van al aire y de hecho es por eso el olor fuerte que las comunidades ya detectaron y dice que les duele la cabeza, que ese olor, incluso algunos empezaron a ponerse mascarillas, porque esos son los hidrocarburos volátiles. Pero hay otros hidrocarburos, la gran mayoría, que se quedan en la superficie del agua, formando una capa. Esta capa lo que hace es impedir el paso de los rayos solares hacia el interior del río e impedir el paso de oxígeno. Entonces las especies acuáticas mueren por asfixia, principalmente las larvas, que son más delicadas. Entonces eso impide que los vegetales también, que hay especies vegetales en el agua, hagan fotosíntesis. Entonces por eso es que se habla de ya un río muerto, cuando esta capa impide que pase luz y oxígeno, y eso mata la vida, obviamente. Entonces, eso es lo que hace la gran mayoría de crudo, quedarse en la superficie, y tiene esta consecuencia. Pero hay otros hidrocarburos que incluso son volátiles, son solubles, porque uno piensa que el aceite y el agua no se mezclan, pero sí, cierto tipo de hidrocarburos llegan a solubilizarse en el agua, y eso es grave, porque esos no se los ve. El problema del río muerto, como dice la ONG, se agrava porque las fuentes de agua pueden tardar años en recuperarse, como ocurre en Perú. En 2022, la compañía Repsol derramó 11.900 barriles al mar en uno de los peores desastres ambientales de ese país. Ronnie Parra lo estudió. Hubo un análisis de qué pasaba con los derrames
tanto en la Amazonía peruana como en la costa, después que en el 2022, ¿no es cierto?, hubo un derrame en la refinería en la costa de Lima. Y ahí nos reunimos en octubre del año pasado. Habían pasado cerca de 3 años y todavía se continuaba remediando. Entonces, esto dura varios años. Y dependerá, digamos, del impacto que haya causado, pero te digo, por lo menos de entre 3 y más años. Para que se hagan a una idea, este accidente petrolero en Esmeraldas tiene más del doble de barriles derramados que lo que pasó en Perú, con lo que se convierte en uno de los más graves de Ecuador, superando hechos históricos que pasaron en 2009, 2013 y 2020, todos por debajo de los 16.000 barriles de petróleo vertidos. Superado casi tan solo por el accidente que hubo en 1987, cuando un terremoto rompió el oleoducto y se derramaron más de 57.000 barriles. A todo esto se suma que en una década hubo más de 1.200 derrames petroleros en todo Ecuador. Y solo en el oleoducto Sote se han registrado 77 roturas desde que se construyó, aunque afirman que trabajan para evitarlas. Bueno, hay un plan de mantenimiento y a partir de todas estas experiencias se hacen variaciones de los trayectos del ducto, se hacen análisis de riesgos estructurales y en ese proceso está Petroecuador, en analizar todas estas zonas de riesgo para verificar las mejores formas constructivas para que se proteja la operación y se eviten esas emergencias ambientales. Los invito a que vean más información de este tema en nuestra página web france24.com. Nos vemos.